Imagina un día caluroso y polvoriento en las colinas de Judea, donde los rayos del sol caen inclementes sobre un camino estrecho que conecta Jerusalén con Jericó. Este camino, conocido por su belleza agreste y sus paisajes desérticos, era también temido por los viajeros. Estrecho y sinuoso, con peñascos que proyectaban sombras profundas, ofrecía el escondite perfecto para los bandidos que asaltaban sin piedad a quienes tenían la mala suerte de pasar por allí solos. Es en este escenario, en un día como cualquier otro, que comienza nuestra historia. Jesús, rodeado de discípulos, curiosos y estudiosos de la ley, decide contar una parábola para responder a una pregunta crucial: ¿quién es mi prójimo? Un maestro de la ley le había planteado esta interrogante, no tanto por curiosidad sincera, sino buscando probarlo, para ver si sus enseñanzas podían ser cuestionadas o refutadas. Sin embargo, Jesús, con su sabiduría característica, respondió con una historia que resonaría a través de los siglos. Había un hombre, posiblemente un comerciante, que emprendió el peligroso viaje desde Jerusalén a Jericó. Tal vez acababa de realizar sus negocios o había visitado el templo para cumplir algún voto. Cualquiera que fuese su propósito, emprendió el camino solo, con la esperanza de llegar antes del anochecer. Caminaba con cautela, mirando de reojo los riscos que bordeaban el sendero. Cada sombra parecía esconder un peligro, pero seguía adelante, confiando en que sus pasos serían rápidos y seguros. Sin embargo, sus temores pronto se hicieron realidad. De entre las rocas y los matorrales surgió un grupo de hombres. Eran ladrones, armados con palos y cuchillos, con rostros endurecidos por una vida de violencia. Lo rodearon rápidamente, cerrándole cualquier posibilidad de escape. El hombre intentó hablar, suplicar, pero los bandidos no escucharon. Sus manos callosas lo empujaron al suelo, y sus voces llenaron el aire con gritos amenazantes. Lo despojaron de todo: su ropa, su dinero, cualquier pertenencia que pudiera tener algún valor. Pero no se conformaron con robarle, comenzaron a golpearlo, como si su intención fuera no solo despojarlo, sino humillarlo y destruirlo. El hombre quedó allí, inmóvil. El calor abrasador del día parecía devorar sus fuerzas, y el dolor físico se sumaba al temor de que nadie pasara por allí para ayudarlo. Luchaba por mantenerse despierto, por no rendirse a la oscuridad que amenazaba con envolverlo. Era un lugar solitario, y la vida parecía abandonarlo lentamente. Pero entonces, se escucharon pasos en la distancia. Con gran esfuerzo, el hombre herido giró ligeramente la cabeza, y su corazón tuvo un atisbo de esperanza. Era un sacerdote. Vestido con las ropas distintivas de su oficio, se acercaba con paso firme. El sacerdote era un hombre consagrado a Dios, alguien cuya vida estaba dedicada al servicio del templo y a la enseñanza de la ley. Si alguien podía ayudarlo, sería él. El sacerdote vio al hombre. Sus ojos captaron claramente su estado. Pero en lugar de detenerse, frunció el ceño, quizás en incomodidad o en disgusto. Miró alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba, y tomó una decisión. Sin decir una palabra, cruzó al otro lado del camino, aumentando la distancia entre él y el hombre herido. Siguió adelante, sus sandalias levantando pequeñas nubes de polvo mientras se alejaba. ¿Por qué no ayudó? Tal vez temía contaminarse ritualmente al tocar lo que parecía ser un cadáver, lo cual le impediría cumplir con sus deberes religiosos. Quizás simplemente no quería involucrarse, no deseaba arriesgarse en un lugar tan peligroso. Sea cual fuere su razonamiento, dejó al hombre atrás, sumido nuevamente en la soledad y la desesperanza. El tiempo pasó lentamente. La sombra de las rocas comenzó a alargarse a medida que el sol descendía. Pero entonces, se escucharon otros pasos. Esta vez, era un levita, alguien también relacionado con el servicio del templo. Los levitas eran responsables de tareas sagradas, asistentes en la adoración y guardianes de los rituales. El hombre herido volvió a sentir un destello de esperanza. Si el sacerdote no había ayudado, quizás este levita, otro hombre de Dios, tendría compasión. El levita, como el sacerdote antes que él, también vio al hombre. Se detuvo por un momento, examinando la escena con cautela. Tal vez evaluó el peligro, considerando la posibilidad de que los ladrones aún estuvieran cerca. Miró al hombre herido,
que ahora apenas podía moverse, y pareció dudar. Pero finalmente, sacudió la cabeza, como si estuviera rechazando la idea de intervenir, y continuó su camino, dejando al hombre tendido a un lado del sendero. Así quedó el viajero, abandonado por segunda vez, sin fuerzas ni esperanzas, mientras la tarde avanzaba lentamente hacia la noche. ¿Sería este su final? ¿Nadie lo ayudaría? Con cada momento que pasaba, su situación se volvía más desesperada, y el peso de la soledad se hacía insoportable. Pero lo que sucedió después cambió el curso de esta historia, y con ello, ofreció una lección que ningún oyente de Jesús pudo olvidar. A medida que la tarde se tornaba más fresca, los rayos del sol comenzaban a teñir el cielo con tonos de naranja y rojo. El hombre herido yacía inmóvil, al borde de la inconsciencia, mientras el tiempo parecía desvanecerse a su alrededor. La esperanza de ser rescatado se extinguía con cada segundo, pero entonces, en la distancia, se escuchó el sonido de unos cascos de burro resonando en el camino de tierra. Apareció un hombre montado en un burro, seguido de una modesta carga de provisiones. Era un samaritano, un habitante de Samaria. A los ojos de los judíos de aquella época, los samaritanos eran despreciados, considerados herejes y extranjeros indignos. Las tensiones entre judíos y samaritanos eran tan profundas que ambos grupos evitaban todo contacto si podían. Pero este samaritano, vestido con ropas sencillas y con la piel curtida por el sol, parecía ajeno a la animosidad histórica que definía las relaciones entre su pueblo y los judíos. Al acercarse al hombre herido, el samaritano redujo la marcha de su burro. Al ver el cuerpo maltrecho junto al camino, su rostro reflejó preocupación genuina. Desmontó con rapidez, dejando sus pertenencias a un lado, y se acercó cuidadosamente al hombre. A diferencia del sacerdote y del levita, que habían evitado involucrarse, el samaritano no dudó. Se arrodilló junto al viajero y lo examinó con atención. El hombre herido apenas podía abrir los ojos, pero logró distinguir el rostro de su rescatador. Tal vez pensó que éste también lo ignoraría, o peor, que podría aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero lo que sucedió a continuación fue completamente inesperado. El samaritano sacó de sus pertenencias un pequeño frasco de aceite y un poco de vino. Estos elementos, comunes entre los viajeros, solían usarse tanto para cocinar como para curar heridas. Con manos firmes y cuidadosas, vertió el vino sobre las heridas del hombre para limpiarlas y desinfectarlas. El líquido escocía, pero también evitaba que la infección se apoderara del cuerpo maltrecho. Luego aplicó el aceite, suavizando las laceraciones y protegiéndolas del polvo y la suciedad. Tras limpiar las heridas, el samaritano arrancó tiras de tela de sus propias ropas para usarlas como vendas improvisadas. Trabajó con paciencia y esmero, asegurándose de que cada herida estuviera cubierta. Aunque no tenía formación médica, su compasión y dedicación transformaron un acto sencillo en algo milagroso para el hombre que yacía herido. Pero el samaritano no se detuvo ahí. Con esfuerzo, levantó al hombre y lo colocó cuidadosamente sobre el lomo de su burro. Caminando al lado del animal, sujetó al viajero para que no cayera mientras avanzaban lentamente por el camino. Aunque su trayecto original seguramente lo llamaba a otro destino, el samaritano decidió desviarse y llevar al hombre a un lugar seguro. Tras varias horas de caminata, llegaron a una posada situada en un pequeño cruce de caminos. El posadero, al ver al hombre herido y la urgencia en el rostro del samaritano, salió rápidamente para ofrecer su ayuda. Entre ambos llevaron al viajero al interior de la posada y lo colocaron en una cama sencilla pero cómoda. El samaritano no abandonó al hombre esa noche, permaneció a su lado, cuidándolo con dedicación, asegurándose de que tuviera agua y comida, limpiando nuevamente sus heridas y vigilando que descansara. A la mañana siguiente, el samaritano se dirigió al posadero. Sacó 2 denarios de su bolsa, una cantidad considerable de dinero en aquella época, y los puso en las manos del hombre. Con voz firme pero amable, le pidió que continuara cuidando del viajero mientras él seguía su camino. Además, hizo una promesa notable: si gastas más de esto, cuando regrese, te lo pagaré. El posadero, conmovido por la generosidad y la determinación del samaritano, asintió. No era común ver actos de bondad tan desinteresados, y menos entre personas de pueblos tan distantes en cultura y creencias. El samaritano, satisfecho de haber hecho lo que debía,
retomó su viaje, dejando al herido en manos seguras. Jesús, al terminar la historia, volvió su atención a aquel maestro de la ley que había planteado la pregunta inicial: ¿quién es mi prójimo? Mirándolo directamente, Jesús lanzó la pregunta que resonaría en el corazón de todos los presentes: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro, incapaz de ignorar la evidente verdad, respondió con cierta reticencia: el que tuvo misericordia de él. Jesús entonces concluyó con una instrucción poderosa y sencilla: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola no solo ofreció una respuesta directa a la pregunta sobre quién es el prójimo, sino que desafió profundamente las nociones culturales, sociales y religiosas de la época. En un acto de narración magistral, Jesús mostró que el amor al prójimo no se limita a quienes comparten nuestra fe, nuestra cultura o nuestro modo de vida. Más bien, el amor verdadero trasciende todas las barreras, se demuestra en la acción, y nace de la compasión genuina hacia el sufrimiento del otro. La historia del buen samaritano sigue siendo una de las lecciones más relevantes de todas las Escrituras. Nos llama a mirar más allá de nuestras diferencias y prejuicios, y a actuar con amor y misericordia en un mundo que desesperadamente necesita bondad.